Bienvenidos a este último seminario de 2018. A mi derecha tengo a Rafael Vidaurreta, muy conocido seguramente por la mayoría de vosotros. Él es trabajador social, grado en trabajo social, magíster en bioética y experto en cuidados paliativos, y va a hacer la primera parte del seminario con una introducción al duelo. Muchas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias a ESIP, a Mundo Mayor, por la invitación, y muchas gracias a todos por querer venir a escucharnos, a intentar compartir. Yo creo que no voy a contaros nada nuevo, sino algo que a todos nos suena, que todos hemos oído hablar alguna vez de lo que es el duelo en nuestra vida, ¿no? Yo voy a tratar de dar una visión un poco distinta, porque a cualquiera de la sala, si os preguntan ¿a qué os suena duelo?, ¿a qué os sonaría? Si a vos de pronto, uno o dos, ¿a qué os sonaría duelo? Dolor, muerte, pérdida. Exactamente. Es que, sobre todo, en la sociedad de hoy asociamos mucho el duelo a lo que es la muerte, la pérdida de un ser querido. Eso es importante, eso es duelo. Pero tenemos que ver otros duelos. En un seminario anterior ya comentaba que se pueden tener duelos por cosas que a veces pueden ser para algunas personas cosas nimias, como duelo por un móvil al que quería mucho, duelo por cosas así. Pero hay duelos más importantes. Por ejemplo, aquí que estamos en el Foro de Mundo Mayor, cuando una persona mayor entra a una residencia, hace un duelo porque pierde cosas, ¿no? Cuando una persona tiene un accidente de tráfico y pierde un miembro, hace un duelo. Cuando tiene una limitación física, hace un duelo. Entonces, voy a intentar dar una visión social, un poco antropológica, de lo que es el duelo en general. Luego sí haré referencia a la muerte al final, pero no voy a entrar exactamente en lo que es el tema de la muerte. Entonces, empezamos un poco. Y, sobre todo, el duelo, la pérdida, es un proceso psicosocial y no es un fenómeno instantáneo. Se tiene la pérdida y en ese momento no tengo el duelo. No tiene por qué ser un fenómeno instantáneo, sino el doliente se vuelve vulnerable al aislamiento y a la insuficiente atención en la sociedad. ¿Por qué? Porque en esta sociedad estamos acostumbrados a desayunarnos y comer con muertos en el telediario, con niños que estamos buscando durante meses en riadas, y ya lo llegamos a normalizar de tal manera que no nos damos cuenta de lo que de verdad pasan esas personas, ¿no? Entonces, la sociedad, los profesionales psicosociales, la sociedad trata de ocultarlo, de evadirlo, de engañarlo, de vestirlo de noticia, de... Ahí va. Y luego tenemos el problema de los profesionales que estamos con los dolientes. Pues falta de tiempo, algunas veces falta de formación, la propia vulnerabilidad. Cuando vemos dolor en el otro, pues vemos reflejado nuestro propio dolor, ¿no? Inseguridad, ¿qué le digo? ¿Cómo hago para no acrecentar ese dolor, para ayudarle? ¿No? Entonces tenemos que tener en cuenta un poco todo esto. Y la pérdida, ante todo, es un condicionamiento sociocultural. Es una pérdida que tiene una persona, un ser humano, con su historia, con su realidad, y que tenemos que comprenderlo, la actitud de esa persona, y luego, evidentemente, si es muerte, es algo que es irremediable, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, todo esto ha ido cambiando, pero no tanto. Al final, el sufrimiento y el dolor y el duelo lo tenemos todos intrínseco como persona. Y lo vamos a ver en una película que no sé si os suena, que es Tierras de Penumbra, cómo reviste, os comento un poco sin spoilar mucho la película, es del escritor de las Crónicas de Narnia. Entonces, este es un periodista y un profesor de literatura inglés que tiene
una vivencia muy especial. Él hacía una vida muy monacal con su hermano, se dedicaba solo a estudiar y a dar clases y tenía esta visión del duelo. Esto es siempre comentaba... Mi corresponsal no lo había olvidado. Dudo que nadie lo haya olvidado. Me refiero a la noche en que un autobús arremetió contra una columna de cadetes de la Marina Real y mató... Un momento. Escuchar este discurso, porque es importante. Antes de pasar por una experiencia de dolor o de sufrimiento, es como él analiza, cuando pasa una catástrofe, ahora lo veremos en el discurso, cómo él va analizando el porqué de la catástrofe desde una mente racional, de profesor de literatura, de filósofo, y va analizando el porqué, qué razones le da él. Ayer recibí una carta que hacía referencia a un acontecimiento que tuvo lugar hace ya casi un año, el 4 de diciembre de 1951. Mi corresponsal no lo había olvidado, dudo que nadie lo haya olvidado. Me refiero a la noche en que un autobús arremetió contra una columna de cadetes de la Marina Real y mató a 24 civiles. ¿Lo recuerdan? Mi corresponsal me hace varias preguntas, sencillas, pero fundamentales. ¿Dónde estaba Dios aquella noche? ¿Por qué no lo impidió? ¿No se supone que Dios es bueno y que nos ama? ¿Quiere Dios que suframos? ¿Y si la respuesta a esa pregunta fuera sí? No creo que Dios quiera exactamente que seamos felices. Quiere que seamos capaces de amar y ser amados. Quiere que maduremos. Y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama, nos concede el don de sufrir. O por decirlo de otro modo, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Porque somos como bloques de piedra a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen perfectos. Él dice que somos como bloques de piedra que nos vamos moldeando. Y nos tenemos que ir moldeando y acostumbrando a que en nuestra vida hay pérdidas, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que una enfermedad, un accidente, es una pérdida que nos produce vulnerabilidad económica, por la cual podemos hacer un duelo. Podemos pasar de estar en un entorno laboral normal a que nos han incapacitado, que nos dan una pensión, que nos han jubilado, que ya nos han retirado del circuito, ¿no? Y eso nos cuesta hacer un duelo. Una pérdida de la sexualidad. Si tenemos un accidente, nuestra relación de pareja no es igual. Hacemos un duelo por esa pérdida, no solo nosotros, sino también hace el duelo nuestra pareja. Tenemos que ir moldeando, como decía él, cincelándonos. Y una pérdida social. Pasamos de ser a ser un doliente, a ser que la sociedad nos ve como alguien que sufre, ¿no? Entonces, tenemos que tener el concepto de duelo, aplicarlo a todo el entorno social de nuestra vida. Por eso, la definición de duelo, yo le he puesto aquí dos definiciones. Se llama duelo al conjunto de sentimientos, emociones, pensamientos y comportamientos que aparecen tras una pérdida física, social o tras la muerte de un ser querido. Tenemos los tres componentes del duelo. Pérdida física, si tenemos alguna limitación o hemos perdido algo. Pérdida social, pérdida de nuestro prestigio. Eso nos hace producir un duelo. Si, por ejemplo, llegan y cesamos en nuestro trabajo,
tenemos una pérdida social y hacemos un duelo. Hay gente que cae en una grave depresión, por eso puede hacer un duelo. Y qué decir tras la muerte de un ser querido, que eso ya es más irremediable. Y durante este proceso, la persona poco a poco se va adaptando de forma gradual a esta nueva realidad, hasta que está preparada para afrontarla. Pero no es un proceso, como os ponía al principio de la introducción, inmediato. Tengo la pérdida, me adapto y borrón y cuenta nueva, me levanto al día siguiente y ya se me ha olvidado. No, es un proceso que tengo que ir trabajando, que las personas tenemos que ir trabajando y los profesionales tenemos la obligación ética, moral y profesional de acompañar en este periplo, ¿no? Y tenemos que acompañar, ¿cómo? Pues haciendo un proceso de adaptación emocional frente a la pérdida. Y podemos hacer el proceso de adaptación a la muerte de un ser querido. Hay gente que recomienda en ese sentido pues ir vaciando el armario, poco a poco irse despidiendo de las fotos, etcétera. Si es por una relación, terminar esa relación e ir aceptando que esto se ha acabado. El fin de la vida laboral, pues ya tengo que buscarme otras metas, algo para no estar sufriendo y dándole vueltas. El diagnóstico de una enfermedad también nos puede producir un duelo, pérdida de una parte del cuerpo, de una función, etcétera. Y es una reacción natural, normal y esperable, que varía según la perspectiva y el valor de cada persona. Somos personas con nuestra única historia de vida y somos únicos y cada uno viviremos el duelo de una manera. Yo no viviré el duelo igual que Juan Ramón o igual que Roberto. Lo puedo vivir mejor o peor, pero estoy viviendo el duelo de Rafael Vidaurreta. Y eso, como profesionales, tenemos que respetarlo y acompañarlo. Y varía según el contexto cultural en que estemos, según las pérdidas que hayamos tenido, ¿no? Y vivir implica por una sucesión de duelos. La vida en sí es un duelo, si queremos entenderlo así. Todos tenemos pérdidas desde que empezamos a tener uso de razón. Una primera pérdida, pues ahora, por ejemplo, mi hija de 15 años termina cuarto de la ESO, se cambia de centro escolar y va a vivir un duelo porque pierde a sus amigos de siempre, no va a ir a clase con ellos. Y lo están pasando relativamente mal este año porque es el último año que van a estar juntos, que han empezado desde primaria. Eso es un duelo. Nos guste más o nos guste menos. Y hay que verlo como duelo. La vida son pérdidas y son duelos. Y las etapas de la vida y del duelo se interrelacionan, condicionan y determinan mutuamente. Las pérdidas definitivas de seres queridos es lo que todos entendemos más como duelo y más nos llama, son claves en la etapa de nuestra vida, pero hay que ver, no es lo mismo perder un padre que perder un hijo, los dos causan dolor, pero no se vive de la misma manera. Y la pérdida de un ser querido nos acerca y nos enfrenta a nuestra propia realidad, a que somos finitos, a que tenemos que tener pérdidas, ¿no? Generalmente podríamos englobarlo así desde el punto de vista social. Y existe una implicación directa entre la historia de vida y el duelo. En la historia de vida de cada uno, cómo hemos ido asimilando esas pérdidas que, como os he dicho, desde que somos personas hemos empezado a sufrir, cómo las hemos ido asimilando, ¿no? Y las manifestaciones del duelo pueden ser prolongadas en el tiempo, pueden llegar a crear un problema que tiene que ser tratado por un especialista, que luego nos comentará Roberto, o podemos vivirlas de una manera más, entre comillas, normalizada. Y entonces podemos irnos adaptando, ¿no? Pero siempre podemos tener en cuenta que un duelo mal vivido puede ser el desencadenante de una condición médica de salud. Puede producir vivirlo como una enfermedad, como un proceso de salud importante que tiene que ser tratado. ¿Vale? Y decía Shakespeare que transmite palabras de dolor, el dolor que no habla cierra el corazón sobreexcitado y hace romperse. Si nos tragamos todo, si no lo vivimos, si no expresamos nuestro sentimiento, nuestra necesidad de que nos acompañen, etcétera, lo que puede hacer es romper nuestro corazón, rompernos como personas y caer en lo que os comentaba antes, en una enfermedad. Entonces, esto como profesionales tenemos que estar muy alerta
para, en cuanto detectemos algo, derivar a nuestros usuarios, a las personas con las que tratamos, derivarlas a los profesionales o hacerles un acompañamiento. Porque puede que pase, que se estén en el tiempo y puede producir un duelo mal vivido, puede producir problemas familiares, problemas de adicciones, problemas laborales. Tenemos que darnos cuenta de que puede ser una enfermedad, entre comillas, social, que no nos damos cuenta y que está ahí. ¿Qué cambios predecibles pueden producir duelos? Pues un cambio impredecible puede ser un proceso de enfermedad inesperada. No me espero estar enfermo y de repente me dan un diagnóstico y empiezo a hacer un duelo. Una incapacidad laboral, una jubilación. La palabra jubilación quiere decir júbilo. Qué bien, voy a pasármelo bien, ya no tengo nada que hacer, etcétera, etcétera. Pues no, eso puede producir un duelo, porque es romper tu ritmo, es readaptar tu vida socialmente a algo distinto. Y cambian radicalmente nuestra forma de vida, cambian radicalmente la forma de vida de las personas. Y acontecimientos que obligan a afrontar cambios internos y externos en nuestras relaciones sociales. No es lo mismo, y ahora ya menos, porque ya todos estamos metidos, y aquí la mayoría sois compañeras, estamos metidos en el mundo laboral. Pero anteriormente se vivían unos duelos familiares, tanto por la esposa como el marido, cuando llegaba la jubilación. No es lo mismo estar en casa y tener a mi marido, estoy poniendo un ejemplo un poco exagerado, encima mío para ver qué hago todo el día, cómo voy a la compra, que no sé qué, y se vive como un duelo y se vive mal. Y luego, por supuesto, siempre lo voy a ir comentando al final, el acercamiento a la muerte, ¿no? Pérdidas que producen duelos, pues la pérdida de la salud, la pérdida de la funcionalidad, las pérdidas simbólicas, lo que os decía, la pérdida pues de un piso al que quería y por razones X me he tenido que cambiar de ciudad por razones laborales, pues eso me produce un duelo, pérdidas externas, una discapacidad, una incapacidad laboral, una pérdida de ser querido. ¿Y qué siente? ¿Qué puede sentir un doliente? Pues yo creo que en esto sí que esta especie de PowerPoint os puede reflejar qué es lo que puede sentir un doliente y qué nos puede pedir a nosotros como profesionales. Espera, no, es la anterior. Ahí, esa.
Que esto refleja bastante, ¿no?, cómo se puede sentir un doliente, qué nos mueve por dentro, qué se nos mueve, qué podemos pensar cuando tenemos un duelo o una pérdida en nuestra vida. Entonces, a partir de ahí, tenemos que ver, ya entramos un poco más en la fase profesional. Cuando nos enfrentamos a una persona que ha tenido una pérdida, tenemos que intentar definir cuáles son los predictores de duelo. Aquí os he puesto al lado a un filósofo del siglo XX-XXI, que es Joaquín Sabina, y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad, ¿no? Entonces están solos y muchas veces lo único que tienen es los profesionales para ayudarles a aprender a vivir de otra forma con esa pérdida. Y tenemos que tener en cuenta esos predictores. Un predictor puede ser el aislamiento, se reduce la red social, sensación de soledad más intensa y mayor importancia de los grupos de apoyo. Tiene que sentir grupo de apoyo, a lo mejor, como nos comentará Roberto, tiene que ir a un grupo de duelo, etc. Cambios del estatus social, dudas sobre quién soy, qué he sido, en qué me he convertido, dudas sobre la propia identidad, cómo me ven los demás, me ven como el pobrecito al que tienen que ayudar, al que les doy pena, dudas sobre mi propia identidad, qué vínculo tienen ellos conmigo, enfermedad prolongada. Puedo pensar si tengo un proceso de enfermedad o una enfermedad degenerativa que me puede producir un duelo, la muerte, como el alivio. Un cuidador agotado, veo que los que están alrededor cada vez se cansan más, se están agotando, les estoy produciendo daño, eso también me produce un duelo. O mayor culpa por haber deseado la muerte. Me ha tocado vivir esto y no soy capaz de afrontarlo, no soy capaz de vivir esto. Ya llego a 81 años, me he roto la cadera, era independiente, ahora me meten en un hospital, después me llevan a una residencia y mis hijos tienen que estar pendientes de mí cuando antes cada uno vivía fuera, hacían su vida. Duelo anticipatorio o preduelo, ¿no? Tenemos que tener estos predictores, tenemos que estar desde el punto de vista sobre todo de trabajadores sociales, psicólogos, personal que atendemos a las personas día a día, tenemos que estar muy atentos a estos predictores. Y también tenemos que tener en cuenta asociación de duelos con las pérdidas múltiples, porque no es lo mismo tener una pérdida que tener muchas pérdidas en un momento. Pérdidas físicas, por ejemplo, voy a trabajar, tengo un accidente de tráfico y me quedo limitado. Ya he perdido una pérdida física, una pérdida de empleo, puede producirme, si no puedo pagar el alquiler, una pérdida de mi casa. Y sobre todo, luego Roberto hará más hincapié en esto, es más difícil elaborar el duelo contra menos experiencias de pérdidas hemos tenido. Por desgracia, en nuestras sociedades estamos acostumbrados a que nos lo den todo hecho. Entonces, cuando sufrimos una pérdida es una hecatombe. Entonces, cuanto menos experiencia de pérdida tenemos, más posibilidades de hacer un mal duelo, ¿no? Experiencia adquirida del proceso de enfermedad, aprendizaje de la propia enfermedad, si nos ha acompañado el equipo terapéutico a vivirla, visión más centrada y flexible, aprender a vivir con mis limitaciones, aprender a vivir de otra manera, buscar metas en la vida a pesar de ello y problemas generacionales. Ahora estamos educados para no mostrar las emociones, lo que dificulta la elaboración del duelo. No está socialmente bien visto el llorar, salvo que sea en el Sálvame y poco más allá. Entonces, eso sí, ahí si lloramos en la casa de Gran Hermano y en el Sálvame, sí, pero si lloramos porque hemos perdido el trabajo o algo de eso, pues hombre, otro día buscas algo, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y las relaciones perdidas son más largas y difíciles de reemplazar. Dependencia, por ejemplo, del matrimonio, el caso de una viudez, ajuste posterior, difícil, la adquisición de nuevos roles, el rol de viudo, de viuda, pues he perdido a mi pareja, con la que tenía todo un proyecto de vida. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿No? Y peor, y lo tengo que decir, en hombres
y peores en discapacidad física, lo vivimos peor, y pueden hacerse más dependientes de los familiares, ¿no? Y mayor conciencia de muerte personal. Cuando tenemos una pérdida nos damos cuenta de que somos más finitos. Muerte personal no lo entiendo como muerte física, sino he tenido una pérdida en mi idea personal de proyecto de vida y a partir de ahí se me crea una ansiedad existencial. He perdido un trabajo, voy a entrar a otro, me va a pasar lo mismo, no voy a servir, no sé qué. Entonces, todo esto son predictores de duelo. Puntos clave. La edad y el sexo no determinan el factor de duelo. Aunque he dicho que los hombres sí, ahora eso va cambiando. Cada vez que nos vamos siendo más globalizados y más iguales, está cambiando. Pueden ocurrir las mismas complicaciones en jóvenes que en ancianos, porque siempre dices, no, tienes toda la vida por delante. No, pero si tengo una pérdida, me da igual que tenga 18 años que tenga 81. Voy a vivir esa pérdida y me va a afectar a mi identidad personal. Y en ancianos lo que pasa es que las manifestaciones son menos intensas inicialmente, porque no están metidos en la vorágine del día a día y pueden ser más prolongadas en el tiempo y tenemos que estar muy atentos a esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen menos complicaciones psicológicas, pero aboca más a un deterioro cognitivo, complicaciones psíquicas, etcétera, ¿no? Entonces, la edad no es un factor, todos vamos a vivir las pérdidas. No, hombre, como ya he visto que se han muerto sus vecinos, su mujer, pues ya está más acostumbrado. No, es una pérdida igual, no está acostumbrado, lo va a sufrir igual. ¿Y qué factores determinan la vivencia? Pues si la pérdida es predecible o impredecible, si hemos tenido tiempo de prepararnos para asumir esa pérdida, en qué momento de salud física o mental nos pilla, cómo estamos preparados, si nos pilla en un momento de bajón, si nos pilla en un momento en que estamos más preparados para afrontar esa pérdida. Muerte a tiempo o a destiempo, no os quiero decir nada cuando el otro día me entrevistaba con una persona, un accidente de tráfico, un señor iba conduciendo, despiste, él tiene una limitación física, pero su mujer, que iba de acompañante, ha fallecido. Trabajar esa pérdida, y en eso Roberto también lo ha trabajado, tela marinera, y sobre todo la forma de morir, si es imprevista que si es algo esperado. La muerte nunca es esperada, pero hay algunos procesos en los cuales ya vamos viendo, nos vamos preparando, ¿no? Porque como pone en la caja, la vida es una caja llena de probabilidades y esa probabilidad nos puede tocar, con lo cual tenemos que trabajar con ellas. Historia de pérdidas anteriores, cómo lo hemos vivido, autoestima y personalidad, cómo me veo yo como persona, cómo afronto las cosas, qué personalidad tengo, tipo y calidad de relación con una persona enferma, si la pérdida es por enfermedad, con la persona fallecida. No es lo mismo que sea mi primo de Cuenca, que no lo he visto nunca, que a lo mejor le quería mucho, que sea mi mujer o mi marido, ¿no? Es difícil. Y luego el apoyo psicosocial que reciba. Si no recibo apoyo de los profesionales, hay muchas personas que con un proceso de duelo pasan un periplo de años de salud mental de un sitio a otro hasta que de verdad se le diagnostica que es un proceso de duelo. Y no me quiero meter mucho en este tema, que es más la parte más psicológica y más de intervención. Factores protectores. También hay factores protectores de la vivencia, ¿no? Como pongo aquí en la imagen, fuerza innata, seguridad en ti mismo, no tener miedo, defender lo que amas, fortaleza del yo, en una palabra. Yo tengo que ser fuerte e intentar tener resistencia emocional a las pérdidas. Pero esto hay que entrenarlo. Nadie nacemos con ello sabido, sino hay que entrenarlo. Capacidad de adaptación, la capacidad de adaptación de la persona y, sobre todo, vivir el duelo en un entorno acogedor. Si ya está este llorando por los pasillos porque se ha muerto su mujer, hay que ver. En la empresa entra todos los días, ya está Rafa, qué pesado es, su mujer está enferma o se ha muerto su padre y está llorando por los pasillos, es que no se le pasa nunca, ¿no? Pues el entorno también a veces ayuda.
Factores determinantes, pues en los personales, lo que os he comentado, edad, sexo, personalidad, experiencias previas, ambientales, el apoyo psicosocial es muy importante, oportunidades, dar a esa persona una oportunidad de salir, apoyarle. Pues a lo mejor le vemos más triste, pues vámonos a tomar un café, vamos a perder un poco más de tiempo con él, aunque sea una tabarra que siempre nos está contando la pena negra, ¿no? Pues no, pues vamos a intentar apoyarle. Tiempo de preparación para la muerte y relación del enfermo, si ha fallecido, con el fallecido. La relación, lo que os comentaba, de tiempo y calidad de vida. Y duelo por enfermedad o muerte es un acontecimiento, cuando llega una muerte, es un acontecimiento estresante que tenemos que afrontar. Nos produce indefectiblemente un sentimiento de soledad porque hemos perdido a alguien querido que ya no podemos recuperar, y eso sí que no lo podemos recuperar. Entonces tenemos que aprender a vivir de ello. Y lo más importante, nos acerca a nuestra propia muerte. Nos damos cuenta de que a nosotros nos va a llegar, que tenemos una fecha, más lejana o más cercana, tenemos una fecha y nos vemos reflejados y empiezan a hervirnos cosas en la cabeza, ¿no? Y la tendencia social que tenemos todos a desterrar las manifestaciones de enfermedad y la muerte en la existencia del ser humano, a esconderlo, a ocultarlo. Si alguien se muere, lo mandamos al tanatorio, los niños que no entren, no sea que vayan a pensar ya que ven un muerto y se piensen que nosotros morimos. No, vamos a ocultarlo, vamos a taparlo y cuanto menos, mejor. Y si el tanatorio nos pueden poner un catering, un no sé qué, un no sé cuánto, lo vivimos mejor y tapadito. No como antes, que los duelos por fallecimiento en los pueblos se vivía en la casa, estaba 2 días el señor, se hacía una comida, venían todos los vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es peligroso. Al negar la enfermedad y la muerte se crea un peligro, se convierten en acontecimientos que si lo hemos ocultado durante toda la vida pueden ocurrir sin que estemos preparados para ello. Y cuando nos llega, cataclás, zasca, ahí la hemos liado. Entonces, si no fuera por la muerte, tenemos que pensar, ¿valoraríamos la vida? Eso es una pregunta que tendríamos que hacer cuando nos dicen, no, es que no lleves al niño porque se va a morir su abuelo y a ver qué va a pensar. Pues va a pensar que le ha llegado la etapa final, que su abuelo ha sido feliz, ha vivido lo mejor posible y a partir de ahí aprende a valorar que tú tienes que vivir como él y llegar a tener nietos. Pero si se lo ocultamos, luego es muy probable que le llegue el zasca. Y con esto os pongo este último vídeo un poco como resumen y doy paso ya a Roberto. Yo prometí que iba a ser breve, iba a hacer una introducción y en ello estoy.
Pues nada más, veis que hay frases que son como un poco fuertes dentro del vídeo, ¿no? Y quedaros con eso, que no hay duelo más patológico que el que no se hace. Muchas gracias y doy paso a Roberto.